Buenas tardes muchachos. Bueno, continuando con el tema de la fuente de alimentación, acá tenemos una fuente de alimentación regulada, realimentada, que va a ser el siguiente proyecto. En primer lugar vamos a ver las partes de las cuales está compuesta una fuente regulada, realimentada. En primer lugar tenemos acá la salida. Y paralelo a la salida tenemos lo que se llama todo esto en la red de muestreo. La red de muestreo es la encargada de obtener pequeñas muestras de la salida para ver cómo está funcionando el sistema. Esta red de muestreo está conectada a lo que se llama esto se llama detector de error. Y el diodo Zener es lo que se llama elemento de referencia. Elemento de referencia. Después vamos a explicar cómo funciona el tema. El Q1 es elemento de control o también llamado regulador, simplemente regulador. Realmente esta fuente de alimentación se llama la fuente de alimentación serie realimentada porque este regulador y la entrada con la salida está en serio. O sea, yo puedo acá hacer una malla, voy a considerar como está en serio, voy a tener menos BI más la tensión conector emisor 1 más VL igual a 0. Y acá entonces voy a despejar que VL va a ser igual a VI menos VCE1. O sea que en este caso si VI aumenta, entonces VCE también aumenta de tal forma que controle la salida, para que la salida sea constante. Bueno, para ver cómo funciona una fuente regulada, realimentada, vamos a considerar esta tensión de base 2. La tensión de base 2 va a ser igual a R3 sobre R3 más R2 por VL. Acá vamos a considerar esto cuando RP sea igual a 0. No hay ningún problema considerando RP igual a 0, porque RP más adelante vamos a ver se utiliza para
En caso de que se queme cualquiera de esos elementos que están ahí, con RP yo tengo que ajustar la salida de acuerdo a la, vamos a decir, a los datos del fabricante. Bueno, vamos a suponer que BL aumente. Voy a colocar una flecha hacia arriba considerando que BL aumenta. Si BL aumenta, fíjense, la tensión de base 2, la tensión de base 2 también va a aumentar porque la tensión de base 2 depende de BL. Si la tensión de base 2 aumenta, ¿qué va a pasar con la corriente de colector 2? Como es un transistor NPN, al aumentar la tensión de base, teniendo la tensión de emisor constante porque está conectada con el diodo Zener, al aumentar la polarización directa de un transistor NPN, ¿qué pasa? Aumenta la corriente de colector. O sea que esta corriente de colector 2 va a aumentar. Podemos poner acá que va a aumentar la corriente de base 2. También va a aumentar la corriente de colector del transistor 2. Y acá vamos a hacer una consideración especial. En este caso, siempre I1 debe ser aproximadamente constante. I1. Entonces, si I1 es constante y aumenta IC2, entonces IB1 va a disminuir. Entonces, si IB1 disminuye, ¿qué va a pasar con IC1? También va a disminuir, porque la relación que IC con IB es beta. Entonces, IC1 va a disminuir. ¿Y qué va a pasar con la tensión colector emisor? Por la ley de Ohm, si la corriente disminuye, ¿qué va a pasar con la tensión colector emisor? Va a aumentar. Porque si la corriente disminuye, la tensión aumenta. Esa es la ley de Ohm. Si la corriente aumenta, la tensión disminuye. Entonces, en este caso, la corriente disminuye, por lo tanto, la tensión colector emisor aumenta. Al aumentar BCE 1, considerando BI constante, ¿qué va a pasar con BL? BL va a disminuir. Entonces, esta disminución es exactamente igual a lo que se supuso acá, que BL aumentó. Esta proporción tiene que ser igual. Entonces, ahí automáticamente la tensión de salida se normaliza nuevamente al valor en la cual fue determinado por el fabricante. Esta es la forma en que funciona una fuente regulada. Bueno, el siguiente proyecto que van a hacer para esta fuente, van a considerar lo siguiente. La corriente que circula acá, vamos a llamarle I2. I2 está en paralelo, o sea que I2, esta rama está en paralelo con la salida. La mayor parte de la corriente de la fuente, lógicamente yo quiero que circule por la carga, no acá. Entonces acá tenemos que hacer que esa corriente I2 sea muy bajo, esté entre, por decir, 0,1% hasta 5% de IL.
O sea, que si yo considero, por ejemplo, que en el proyecto que mi fuente va a entregar máximo 2 amperes, la corriente acá va a ser 0,1%, sería 2 miliamperes lo que va a circular acá. Y con ese valor yo tengo que hacer los cálculos para R2 y R3. Para eso, debemos considerar lo siguiente. Ver las tensiones. La tensión en la base 2 ya tengo, ¿verdad? La tensión en base 2 es este. La tensión de base 1, ¿cuánto es? La tensión de base 1 va a ser BL menos la tensión base emisora. Menos más base emisora. O sea que va a ser igual a BL menos la tensión base emisora. Bueno, siempre los cálculos debemos hacer con la condición de que la corriente de I2 sea eso que está ahí. Por lo tanto, considerando RP igual a 0, voy a tener que R2, ¿a qué va a ser igual? A esta tensión en este punto, que es BL, menos la tensión en este punto, que es la tensión de base 2, dividido I2. Esta tensión de base 2 también, la tensión de base 2 también va a ser, fíjense, BZ más base emisora. O sea que va a ser igual a BZ más la tensión base emisora. Por lo tanto, R3, ¿a qué va a ser igual? R3 voy a tener que va a ser igual a BZ más la tensión base emisor sobre I3. I3 y 2 son iguales. Esta es la I3. Ustedes pueden considerar que esos son iguales, considerando que la corriente de base es mucho menor que estas corrientes. Bueno, con esos valores ustedes ya tienen calculado R2 y R3. Bueno, ¿cómo escoger el Zener ahora? ¿Cómo ustedes van a escoger el valor del Zener? El valor del Zener tiene que ser menor que BL sobre 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo considero que mi tensión de salida va a ser 12 voltios, BZ tiene que ser igual a 12 dividido 2 es 6. Entonces tiene que tomar 5,1, 5,4,7, ya depende de lo que usted quiera. O sea que BZ tiene que ser menor que BL sobre 2. Directamente. Y la corriente, lógicamente, y Z máximo y Z mínimo, ustedes van a sacar del manual. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo calcular R1 ahora? Bueno, acá vamos a borrar todo esto y vamos ya. Cortate, espérame. Para calcular R1, vamos a hacer lo siguiente. R1 va a ser igual. Como el caso de la fuente anterior. R1 vamos a tener un caso, va a ser DI máximo
menos esta tensión que está acá, BL menos la tensión base emisor sobre IZ máximo más IB mínimo. O sea, en un caso por R1 va a circular IZ máximo, en otro caso va a ser IZ mínimo. Y si estoy considerando IZ máximo, esta R1 va a ser mínimo. Y R1 máximo voy a calcular cuando circula por el IZ mínimo. Entonces, va a ser acá BI mínimo menos BL menos tensión base emisor sobre IZ mínimo más IB máximo. Y este es IB1, este es IB1. IB1 mínimo puede considerar 0, no, sin ningún problema. Pero IB1 máximo hay que calcular únicamente. ¿Cómo calcular IB1 máximo? En el manual de transistores ustedes tienen que ir a la parte de voltaje de saturación. Ahí le da IC y le da IB y hace el cociente entre IC con IB y ahí van a tener HF mínimo. Entonces, IB1 máximo, entonces van a calcular a IL sobre HFE mínimo. IL, por ejemplo, usted hace una fuente de 2 amperes, entonces IL es 2. HFE mínimo normalmente está entre el orden de 20 y 30 su valor. Pues si considera 20 no hay ningún problema. Bueno, una vez que tienen las dos relaciones, R1 va a ser igual entonces a R1 mínimo más R1 máximo sobre 2. Ahí sacan el valor de R1. El R1 es el mismo caso que la fuente anterior, hay que hacer los cálculos. Bueno, ahora para la elección de Q2 pueden tomar directamente un transistor BC 547, 548. Si ustedes quieren, o sea, BC 547 o BC 548. Q1 sí. Para elegir Q1 van a tener que ver manual un transistor de baja frecuencia que soporte IL máximo. Vamos a suponer si IL es 2 amperes, entonces buscan ahí un transistor BD 240 y algo. Voy a ver manual más o menos para que ustedes tengan. BD 243, entonces ahí van a usar el transistor BD 243. Yo eso voy a ver los datos técnicos de ese transistor. Con eso, valores que tienen todos ya como para hacer su proyecto final. En el transcurso de la semana ustedes me pueden mensajear por WhatsApp para ir viendo algunos detalles que a lo mejor se me pasó o ustedes no entienden. ¿Estamos?